los deportes en ORT Noticias. Saludo con mucho gusto una vez más, ahora en esta oportunidad que tenemos de saludar también a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de ORT Noticias desde muy temprano. Y es martes y como lo anticipamos más temprano, y como ya es una tradición, tendremos editorial y análisis de los temas más relevantes generados hasta el momento en el amplio mundo de los deportes, y también con el placer y honor de saludar a Beto de la Garza, que está con nosotros. Es el micrófono número 4 el que trae Beto por aquí. Beto, ¿cómo estás? Buen día, Pepe, buen día a la gente que nos escucha ya a través de ORT Noticias y por Canal 30 de Ultravisión. Pues ya listos como cada martes ya para platicar de los diferentes temas deportivos que han transcurrido en estos últimos días. Y uno de ellos es el desastre de la selección mexicana. Estaba leyendo unas declaraciones que el día de ayer virtió Memo Cantú, que días anticipados atrás, él decía que si le permitían una vez más tomar la decisión de traer a un director técnico para México, volvería a ser Juan Carlos Osorio. Eso es parte del sentido humano y se entiende como tal, porque se le llama terquedad para términos prácticos. Vaya, el decir otra cosa sería reconocer que se equivocó. Y también creo que es de sabios hacerlo, pero en el fútbol es difícil que se dé este tipo de situaciones. Este hombre que estamos viendo en pantalla es el hombre menos popular del deporte del balompié en México. Sí, en esos momentos criticado por muchos, muy querido por otros, por pocos, pues podemos decir de esa manera, porque la verdad es que pues en estas últimas semanas ha crecido demasiado o ha bajado su popularidad, ¿no? Al frente de la selección mexicana, tanto es así que al término de la Copa Oro, al salir del hotel, pues la afición se va encima gritándole fuera Osorio, y bueno, a final de cuentas creo que los resultados en cuestión de la Copa Confederaciones, la Copa Oro, es lo que ha tenido a final de cuentas que la gente ya explote, ¿no? Vamos a decir, pues yo platicaba por ahí con varias gente, nos decían, oye, pero pues en la Copa, en el hexagonal final rumbo al Mundial va muy bien. Pues sí, pero ¿contra quién se está enfrentando? Ya nos quedó demostrado cuando enfrentaron a Chile, fueron goleados. Ya nos quedó demostrado que contra una Alemania, que muchos la llamamos B, terminó como campeón de la Confederaciones, también le pasó por encima a México. Imagínense enfrentar a ese tipo de potencias, España, a Portugal nuevamente con todas sus estrellas, pues podría ser algo que difícilmente Osorio pueda levantar. Sobre todo porque no podemos olvidar que México ha peleado durante mucho tiempo el hecho, y digo peleado en el buen sentido, administrativamente hablando, lo ha buscado cambiar de aires en su participación en Confederación, sobre todo en el tema de las eliminatorias, porque no sé si se trate de menospreciar como tal o simplemente sea quiero encontrar una mayor competitividad, y ha querido ir al Cono Sur, y lo de la aventura de la Copa Libertadores, que terminó desgraciadamente por cuestiones de calendario que no se pudieron atender por clubes mexicanos, porque no lo echó fuera la Conmebol a México, fue México quien se tuvo que retirar, pero el ubicarse donde se encuentra en la CONCACAF, nuestro país, la Federación Mexicana de Fútbol, México, simplemente nos lleva a pensar lo que tú dices, es normal, es algo que no deberíamos de tener ni siquiera duda, a pesar de que previo a 2014 en Brasil tuvimos que ir a una reclasificación contra Nueva Zelanda, pero no es, lo voy a decir en términos muy coloquiales, no es ninguna gracia calificar al Mundial en un hexagonal ante estas selecciones. Sí, eso sí sería un fracaso, ¿no? Estar batallando como fue el proceso anterior, donde hubo por lo menos 4 técnicos en ese proceso de la selección para poder calificar a un mundial. Y bueno, otra cosa que también hay que reconocer es que el fútbol mexicano se está estancando, Pepe, y ha quedado demostrado después de todas estas modificaciones a las reglas, donde el extranjero ahora pesa más o puede tener mayor participación que el mexicano, y que el fútbol de la CONCACAF está creciendo, porque también el partido que dio Jamaica, ellos hicieron lo suyo y lo necesario justamente para sacar el boleto aquí final. En esta mesa, hace una semana lo platicaba con César Reina, a quien enviamos un saludo. Decíamos, sí, efectivamente, ese cliché, esa tan
sonada frase de que las distancias en el fútbol se han acortado, implican que sí, se han acortado porque lo que tú dices, Beto, han crecido los rivales de México en el área, pero México no ha crecido, se ha estancado, incluso creo que ha tenido retrocesos importantes a nivel de clubes, a nivel administrativo, que se reflejan, quiera usted o no, se refleja el hecho de que hace una semana el señor Enrique Bonilla, a quien, créanme, le tenemos un aprecio importante porque como persona es una gran persona, pero administrativamente hablando, lo digo así como tal, a veces estos términos no se deben ya de manejar en estas épocas, mató al ascenso en el momento en que el día previo a inaugurar la nueva temporada se le ocurre salir a decir algo que ya sabíamos todos y que no era nuevo incluso previo al draft en el tema de la certificación de los equipos. Sin embargo, era importante para él cumplirle a los directivos del máximo circuito el tema de ese precisamente, que el día viernes, cuando arrancaba la liga, el tema más importante no fuera, por ejemplo, y por decir a nivel doméstico, Correcaminos inicia el torneo. No, el tema más importante fue Correcaminos, TM Fútbol Club Jaiba Brava, que son los dos del estado, no pueden ascender porque este señor dijo, ¿saben qué? No cubren los requisitos suficientes para ello. ¿Por qué lo menciono esto? Porque es parte de lo que ha sido, desgraciadamente, esta consecuencia y se refleja en la selección nacional. Sí se refleja. ¿Por qué? Porque hay jugadores que, y no sé si estarás de acuerdo, el domingo ante Jamaica realmente parecía que ya lo que querían era regresar a sus casas. Sí, prácticamente. Y uno de ellos, aunque no juega en el fútbol mexicano, Eric El Cubo Torres, que por ahí la verdad la expulsión la tenía bien ganada, parecía que él ya no quería jugar más de ese partido. Y la verdad, jugadores que ni siquiera tienen el nivel de selección. Prácticamente así, México en estos momentos no tiene para armar dos selecciones competitivas. Porque algunos decían, pues sí, pero entonces si hubiera llevado a algunos jugadores que llevó a la Confederaciones, mejor a la Copa Oro, pues hubiera sido un poco más nivelado. Pero bueno, la Confederaciones importaba un poco más por el nivel al que ibas a enfrentar, que a los de la Copa Oro, que los menospreciaste, por decirlo de esa manera. Y la otra era el armado, ¿no? Cuando intentaste reforzarte, los equipos te negaron a sus jugadores, mientras que Estados Unidos y el resto de los equipos sí pudieron reforzar. Sí, y esto también termina por ser responsabilidad de los clubes. Lo que estás mencionando también es un punto importante. Y el hecho de que yo recuerdo cuando estuvo aquí Héctor El Piti Altamirano, ya en el prácticamente ocaso de su carrera, donde estaba él acostumbrado a no hacer pretemporadas. ¿Por qué? Porque siempre había una convocatoria para la selección mexicana durante la parte importante de su carrera. Y lo digo como tal porque él decía, me siento raro haciendo pretemporada, porque la generalidad de los jugadores que estaban de manera acostumbrada o de manera ya continua presentándose como seleccionados nacionales, pues esa era su pretemporada. Entonces, ¿por qué no darle continuidad a la selección que fue a las Confederaciones, donde no fue tanto el desgaste, créanme que no lo fue, para seguir en la Copa Oro? Porque incluso hubo una ventana de más o menos casi 2 semanas, sí, semana y media, para poder regenerar y continuar la competencia. ¿Por qué? Porque esto se llama seriedad, así simple y sencillo. O si no, vamos a decirle a la CONCACAF que se deje de estar organizando la Copa Oro con tan corto tiempo de distancia entre los años y permita que los demás eventos de FIFA puedan tener lucimiento. Sí, prácticamente, porque de hecho Jamaica fue uno de los equipos que tampoco se llevó a sus estrellas. Por ahí hubo por lo menos 2 jugadores de la Premier League que no estuvieron presentes. Estados Unidos en un principio tampoco llamó a sus mejores jugadores. México, pues ni se diga. O sea, a final de cuentas ningún equipo le dio esa seriedad que debería de tener la Copa Oro como quiera. Lo único rescatable fue los dólares. La gente, los estadios se llenaron casi todos. Y no dudo que el día de mañana, allá en Santa Clara, California, en la casa de los 49ers, también vaya a haber una buena entrada. No creo que se vaya a llenar. No, se desplomaron los precios de los boletos para esta final. ¿Y esto debido a qué? No, pues a que no está México prácticamente. No está México. Lo dijimos desde que inició esta Copa Oro. Dependiendo del nivel de la selección mexicana, es el nivel que va a tener de tanto futbolístico como de expectación por parte y de espera de la misma afición. Y por lo pronto, bueno, pues vamos a enviarle un saludo a Memo Cantú, porque él dice, ahora vamos a descansar y después ya veremos qué es lo que sucede. Así que si usted sigue clamando a través de las redes Fuera Osorio,
pues yo le invito a que también disfrute las vacaciones, de los recesos y esperemos a ver cuando regresen los señores federativos a trabajar. Dijo Guillermo Cantú, las rotaciones llegaron para quedarse. Exactamente. Gracias, Beto. Gracias, Pepe. Buen Invitamos día. a nuestros radioescuchas y amigos en el deporte. Así es, el día de hoy en punto de las 7 de la tarde, a través de nuestra estación hermana 107.1 de FM Nexa Victoria. Ahí nos puede escuchar a César Reina, Aranza Garza y un servidor con todos estos temas, porque todavía nos quedó pendiente hablar de lo que pasó el fin de semana con la Liga MX. Vamos a la pausa y regresamos con más. Claudia Vázquez le espera en ORT Noticias con toda la información de aquí en la última parte de esta edición. Buenos días.